Vamos a seguir hablando hoy sobre el tema de la vez pasada, estos circuitos que las llamamos Frequency Dependent Circuits, ¿verdad? Estos también se llaman filtros. En los dos circuitos que vimos en la clase pasada, vimos que una de ellas pues dejaba pasar las frecuencias altas y atenuaba las frecuencias bajas. Y la otra pues dejaba pasar las frecuencias bajas y atenuaba las frecuencias altas. Vamos a ver esto en un poquito más de detalle. Como ustedes se pueden imaginar, como esto se ve mucho, pues se le da un nombre. Vamos a empezar con la que vemos aquí, la que se llama el High Pass Filter, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Tenemos aquí una frecuencia que la vamos a llamar omega C, que es la frecuencia de corte. Y esa va a ser la frecuencia que distingue las frecuencias que pasan por el filtro y las que no pasan por el filtro, ¿verdad? Todos nuestros filtros, lo que nosotros queremos que ella haga es que haga eso, tenga un rango de frecuencias que pasan a través del filtro y otro rango de frecuencias que entonces no pasan, o sea que son atenuadas y no salen del filtro. En este caso, si tenemos una magnitud de la respuesta de frecuencia, ¿verdad? La magnitud de la respuesta de frecuencia nos dice cuál va a ser la magnitud de la salida del coseno de salida relativo al coseno de entrada, ¿verdad? Si esto fuera 1 o 0 dB, pues entonces las frecuencias de omega C en adelante saldrían del filtro con la misma amplitud con la cual entraron. Ahora, esto de 0 hasta omega C, o sea que las frecuencias bajas en este caso, pues entonces las estamos llevando a 0 o una amplitud de menos infinito si fuera en dB. Así que si h de j omega es 0, quiere decir que la amplitud del coseno que sale también es 0. Así que las frecuencias desde 0 hasta omega C no pasan por el filtro. Las frecuencias de omega C en adelante, las frecuencias altas, sí pasan con la misma amplitud. Así que esto la llamamos un High Pass Filter. Podríamos hacer lo opuesto, ¿verdad? Podríamos tener un circuito o un filtro donde de las frecuencias bajas, las frecuencias desde 0 hasta omega C, pues entonces la respuesta de la magnitud de frecuencia sea 1, 0 dB, y esas son las frecuencias que pasan o salen del filtro con la misma amplitud. Y las frecuencias de omega C en adelante, pues son las que salen con una amplitud de 0, o sea que no salen del filtro. Así que esto, como son las frecuencias bajas, las que salen con la misma amplitud, esta la llamamos el Low Pass Filter. Hay otros tipos de filtros también, estas no son las únicas, ¿verdad? Podríamos imaginarnos un filtro, la que aquí estamos llamando el Band Pass Filter, donde queremos solamente un rango de frecuencias que pasen por el filtro y que se atenúan las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Por último, también hay uno que se llamaría Band Stop, el filtro de rechazo de banda, donde aquí lo que queremos hacer es pasar las frecuencias bajas, pasar las frecuencias altas y que haya un rango de frecuencias entonces que se atenúen. En todos estos casos lo que estamos mirando es la magnitud de la respuesta de frecuencia. No estamos mirando la fase simplemente porque en muchos casos no nos interesa. O sea que no es bien crítico lo que es la fase, lo que es crítico es dónde atenúa y dónde no atenúa nuestros filtros. Ahora, estas cosas aquí, que tenían una banda de paso que era perfectamente plano y una banda de rechazo que estaba en 0, y esto era un cambio instantáneo de la paz, en este caso de 1 a 0. Nosotros sabemos que esto no es lo que pasa en realidad. Los dos ejemplos que nosotros vimos, pues eran más de este tipo, ¿verdad? Si fuéramos a graficar esta magnitud, por ejemplo, nuestra gráfica de Bode, que era una aproximación lineal, era
0 aquí, pero entonces bajaba 20 decibeles por década, ¿verdad? No bajaba instantáneamente a menos infinito. Así que con estos filtros que no bajan instantáneamente, ¿cómo determinamos cuál va a ser la frecuencia de corte? Esto no es algo que es siempre así. Alguien tuvo que decidir, bueno, qué punto es la que vamos a decidir que va a ser nuestra frecuencia de corte. Y se decidió que la frecuencia de corte iba a ser donde la respuesta de amplitud sea 3 dB por debajo de la amplitud máxima. Por ejemplo, para nuestros filtros sencillos, el máximo era 0 dB. Y entonces en ese caso, si empiezan a bajar en ese punto de menos 3 dB, es la que nosotros vamos a llamar la frecuencia de corte y ese va a ser el ancho de nuestro filtro. Ahora, si vamos otra vez al circuito que nosotros teníamos el miércoles, la función de transferencia nosotros la habíamos calculado, ¿verdad? Era 1 entre RC entre S más 1 entre RC. Y podemos sacar aquí la respuesta de frecuencia cambiando S por J omega. Y podemos sacar su magnitud de esta forma. Ahora, para este ejemplo específico, ¿cuál es la frecuencia de corte? ¿Verdad? ¿En qué punto ha bajado 3 decibeles? Bueno, 3 decibeles o negativo 3 dB, ¿verdad? Corresponde a 20 logaritmos base 10 de algo. Y ese algo pues es básicamente 0.707. Básicamente raíz de 2. 1 entre la raíz de 2. O sea que yo quiero saber en qué punto esta magnitud es 0.707 de lo que era relativo a la frecuencia máxima. Así que nosotros aquí podemos sustituir y sacar lo que es omega, ¿verdad? Así que si igualamos la magnitud de nuestra respuesta de frecuencia a 1 entre raíz de 2, podemos despejar para omega y nos daría cuál es la frecuencia de corte. Así que venimos en este caso, las igualamos, despejamos para, cuadramos ambos lados para eliminar estas raíces cuadradas. Y entonces despejamos para omega. Ustedes pueden hacer esto. Y resulta, como vemos, que omega es 1 entre RC. Y si se acuerdan, cuando hicimos el diagrama de Bode, 1 entre RC era el punto donde empezaba a bajar 20 decibeles por década. Así que convenientemente la frecuencia de corte es ese punto de cambio en nuestro diagrama de bloque. Obviamente esto no fue algo arbitrario, alguien lo escogió así para que fuera de esta forma. Ahora, esto es la aproximación de línea recta. Si nosotros fuéramos a graficar lo que es no en línea recta, pues sería esta línea azul y podríamos ver que en este punto de 1 entre RC, en efecto, la respuesta de magnitud está abajo por 3 dB. Así que nuestra aproximación lineal es buena para frecuencias bajas, es bueno para frecuencias altas, pero en la frecuencia de corte pues hay una diferencia de 3 dB entre la aproximación de línea recta y lo que es la magnitud real. Aquí hay algunos problemas del capítulo 14 que tienen que ver con esto de respuesta de frecuencia, calculando respuesta de frecuencia y determinando qué tipo de filtros es que puedan hacer. Vamos a hacer este número 13 como ejemplo. Estoy resumiendo lo que dice el problema. ¿Verdad? Nos dice que vamos a usar un capacitor de 100 nanofaradios para diseñar un filtro pasa alta con una frecuencia de corte de 300 Hz. Tenemos que especificar R y entonces en la parte B se le añade otra resistencia y cuál es la frecuencia de corte nueva. Nosotros ya habíamos hecho esto en los ejemplos del miércoles, cuando yo les pedí que analizaran dos circuitos. Esta era una de ellas. Para este ejemplo habíamos calculado la función de transferencia, era S entre S más 1 entre RC. Y claro, sabemos que la frecuencia de corte es
1 entre RC. Ahora, en este problema no nos dan omega C, nos dan f de c, nos dan la frecuencia de corte en hertz en vez de en radianes por segundo, así que tenemos que cambiar. Pero nosotros sabemos que hay una relación directa entre ciclos por segundo y radianes por segundo, ¿verdad? Un ciclo son 2pi radianes, así que podemos coger fc, multiplicarlo por 2pi y nos daría lo que es omega c. Así que el 300 multiplicado por 2pi pues sería 600pi radianes por segundo. Y esto tiene que ser igual a 1 entre RC. Y en este problema nos dan C, lo que nos piden es R, así que podemos despejar fácilmente para R. Y en este caso salió básicamente 5300 Hz, o sea que 5.3K sería entonces la resistencia que nos daría la frecuencia de corte deseada. En la parte B nos dicen que cogemos ese circuito que acabamos de diseñar, ¿verdad? El 100 nanofaradios con el 5.3K que acabamos de determinar, y se le añade como carga una resistencia de 47K. Esto pues cambia el circuito, así que obviamente va a cambiar la frecuencia de corte. Vamos a ver por cuánto es que lo cambia. Estas dos resistencias, la de 5.3 y la de 47K, ahora caen en paralelo, así que podemos sacar la resistencia equivalente de esas dos, que sería una de básicamente 4.76K, y ahora necesitamos determinar la frecuencia de corte de este filtro. Usando la misma ecuación de antes, la frecuencia de corte es 1 entre RC. Así que esto sería, ya que sabemos R y C, podemos sacar omega C, que en este caso era 2100 radianes por segundo. Y dividiendo por 2pi podemos sacar lo que es FC, que era 334 ciclos por segundo, 334 Hz. Y vemos que sí, la frecuencia de corte cambió, ¿verdad? Originalmente en el problema era 300, ahora es básicamente 330. Así que cambió un poco, pero no cambió drásticamente.